creo que es, doctor. A ver, otra vez, ¿ya? A ver, está en pausa, dice. ¿Qué? ¿Cómo lo hago para que... O yo lo comparto. No, ahorita vamos a ver, ya no es que no lo voy a poder movilizar yo. A ver, compartir, diseños, pantallas, optimizar para compartir videos. Ah, alguien no sabe, chicos, está en pausa, dice mi forma de compartir. Mm, mm. Ya, ya se está compartiendo. Pantallas está en pausa. A ver, ya, Ya sale, doctor, si se veía. ya sí se ve. Ya, entonces, ya. Ahora, ¿se ve? Ahora no, no, no. Ahora, Sí, sí, ahora sí, doctor. ¿sí, no? Ya, ya no me ayudas, ¿ya? Ya. Sí, se corta, me, me, me escribes o esto. Aunque sí, es parece aquí. Ya, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a completar esta clase, que son algunas diapositivas más, para que el día de mañana ya podamos hacer y continuar nuestras clases. Le he dejado a Adriana unas exposiciones que van a ser los días que están programados, ¿ya? Los días que están programados, ese día se va a hacer las exposiciones, ¿no? Eso ya te van a ganarse un punto, así alguien al que expone, ¿no? Listo. Y vamos a estar avanzando, tratar para que el día viernes, a ver si logramos hacer clase o en su defecto solamente dar examen, para que nos deje un espacio. Listo, mira, lo que nos faltaba el día de ayer, estábamos viendo, el día de ayer estuvimos viendo lo que es la endotelina, ¿no? La endotelina y su característica de que era un potente, el día antes de ayer, vasoconstrictor. Entonces, otro potente vasoconstrictor es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor tal cual que tiene digamos, dos receptores, ¿no? Un receptor que es el receptor AT1 y otro receptor que va a ser el que va a estar acá, que es el AT2. Cuando la angiotensina estimula su receptor AT1, libera toda una cascada que la vamos a conocer como la cascada de la fosfolipasa C. Esta cascada de la fosfolipasa C va a hacer que se forme inositol trifosfato y es capaz de que digamos, se libere mayor cantidad de calcio.
porque se va a producir una contracción rápida. También habíamos hablado que la angiotensina 2 tiene un efecto para estimular la liberación de endotelina. La angiotensina 2 estimula también la liberación de endotelina. Entonces, son las dos formas que va a producir contracción la endotelina. Anoten, esta es una tercera forma que también ya lo hemos visto. La endotelina es capaz de estimular la producción de vasopresina por el hipotálamo. Entonces, la endotelina, o también se le conoce como hormona antidiurética, o vasopresina. Entonces, ¿cómo estimula la angiotensina para producir vasoconstricción? Uno estimula su receptor AT1 directamente, otro estimula la producción de endotelina y otro también estimula la producción de vasopresina. Entonces, son tres cosas que hace la endotelina para producir vasoconstricción. Después vemos acá que la endotelina estimula su receptor AT2 y va a producir diacilglicerol y una cascada de la proteína quinasa. Cuando la angiotensina 2 estimula su receptor AT2, ¿qué es lo que va a condicionar? Va a condicionar a una mitogénesis o una hipertrofia e hiperplasia celular. Y esto, a su vez, va a condicionar a que haya una remodelación de la pared del vaso sanguíneo. Se remodela la pared del vaso sanguíneo. Esta remodelación de la pared del vaso sanguíneo es que hace la pared del vaso, que pues ustedes saben es muscular, se hace mucho más rígido. ¿Por qué? Porque hace que el músculo cambie, o sea, disminuya pues en producción y cambie con fibras elásticas, fibras colágenas, haciendo que sea menos elástico. Y ustedes saben que al ser menos elástico, ¿qué es lo que va a condicionar? A un aumento de la resistencia vascular periférica y lo que va a condicionar a qué? A un incremento de la presión arterial. Entonces, esto es importante. El exceso de angiotensina 2 produce un remodelado arteriolar. Otro que vemos, Adriana, les has pasado las nuevas diapositivas, ¿no? Sí, doctor, se les ha pasado todo esto en el rec también. Ya, ya. Entonces, el tromboxano A2, que es un otro potente vasoconstrictor, ¿no? El tromboxano A2 se produce a través de, digamos, del ácido araquidónico, ¿no? De las fosfolipasas, de los fosfolípidos, perdón, a partir de la fosfolipasa, producen ácido araquidónico y el sistema de la ciclooxigenasa va a hacer que se produzca tromboxano A2. El tromboxano A2 estimula su receptor para tromboxano y eso puede condicionar en este sentido, por ejemplo, esto es la plaqueta, que este tromboxano sea particularmente agregador plaquetario. Entonces, el tromboxano A2 tiene esta característica de ser un potente agregante plaquetario, pero el tromboxano A2 también tiene la capacidad de producir vasoconstricción. Entonces, esto es otro, ¿no? El tromboxano A2, ¿en qué momento funciona el tromboxano A2? Es cuando se produce una lesión en el vaso sanguíneo y cuando se produce una lesión en el vaso sanguíneo, la primera respuesta que nosotros tenemos es el fenómeno de la vasoconstricción para disminuir la luz de salida, ¿no? Entonces el endotelio produce endotelina y tromboxano A2 produciendo que produzca una vasoconstricción. Su exceso está implicado en trombosis y vasoconstricción patológica en la aterosclerosis. ¿Ven? El tromboxano A2. El endotelio es el órgano fundamental en la homeostasis vascular.
¿Qué significa eso? Que el endotelio produce sustancias vasoconstrictoras y produce sustancias vasodilatadoras muy efectivas. La regulación de la hemostasia y la inflamación también es responsabilidad del endotelio. También es responsabilidad de la regulación de la hemostasia y la inflamación. ¿Por qué dice, por ejemplo, las funciones del endotelio en la coagulación? Cuando el endotelio está sano, produce, es antitrombótico. ¿Por qué? Porque inhibe que las plaquetas se adhieran o se adhieran a la pared. ¿Y cómo hace este endotelio sano para hacer que las plaquetas no se formen trombos, produciendo prostaciclina o prostaglandina I2 y produciendo óxido nítrico? ¿Ya? Recordemos eso. Dice también, produce sustancias que regulan la coagulación como la antitrombina 3 y el activador de la plasmina. Entonces también tiene una actividad anticoagulante, produciendo la antitrombina, específicamente la antitrombina 3, que inhibe la formación de la trombina en todo el fenómeno de la coagulación. O sea, tiene su efecto antitrombótico, anticoagulante. En condiciones patológicas, como dice acá, ¿en qué condiciones patológicas, por ejemplo? En cuando el endotelio está en un fenómeno conocido como disfunción endotelial. Entonces, ¿a qué llamamos disfunción endotelial? Llamamos a aquel endotelio enfermo, aquel endotelio que ha sufrido agresión por 4 particulares enfermedades, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y el tabaco, ¿no? Entonces, 4 noxas que realmente hay más, ¿no? Pero estas 4 están bien definidas ya, que producen lesión en el endotelio. Pero no es una lesión morfológica, ¿no? Es una lesión funcional. Entonces, cuando se produce esta disfunción endotelial, el endotelio, su función protectora cambia a una función agresora, se convierte ya no es antitrombótico, protrombótico, procoagulante. En vez de producir vasorelajación, pues produce a mayor medida vasoconstricción. Después, la capacidad inflamatoria, cómo regula la inflamación el endotelio con la interacción con los leucocitos. Porque como nosotros decíamos, cuando se sufre una agresión fuera de endotelio por una bacteria, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los leucocitos? Van a migrar hacia la zona de la lesión. ¿Y cómo migran hacia la zona de la lesión? Migran adheriéndose al endotelio, o sea, migran, se adhieren, se posan en el endotelio y migran hacia la zona de la lesión. ¿Y quién produce eso? Produce el endotelio sano principalmente. Después producen quimiosinas que atraen leucocitos a la zona de inflamación, o producen quimiosinas que son sustancias o son moléculas producidas por el endotelio que estimulan el paso o el traspaso de estas células. Esta función es crucial durante la respuesta inflamatoria, ¿no?, en la patogenia de las enfermedades. Entonces, estamos viendo que el endotelio tiene funciones diferentes a solamente a un endotelio vasopresor o vasodilatador. Entonces, de aquí observamos algo que les decía, la función coagulante y anticoagulante del endotelio, procoagulante, ¿no? Entonces, ¿qué decimos aquí? Este es el endotelio sano. Este es el endotelio sano. Y el endotelio sano predomina su capacidad antitrombótica. Entonces, secreta prostaglandina I2 y óxido nítrico e impiden la adhesión de las plaquetas. Pero, ¿qué sucede cuando se produce una lesión del endotelio, ya sea por una fisura o ya sea por alguna lesión, digamos, por un corte, algo? Se produce una lesión endoteliana.
esa lesión endotelial que se está produciendo permite que las plaquetas se adhieran, se activen y comiencen a agregarse. Y es así que las plaquetas, secretan sustancias, secretan moléculas que estimulan este fenómeno de agregación plaquetaria. Y ese fenómeno de agregación y adhesión plaquetaria está estimulado por dos moléculas secretadas por las plaquetas, el tromboxano A2 y el ADP. ¿Y el endotelio qué hace acá? El endotelio, hay otra sustancia, otra molécula producida por las plaquetas que se llama serotonina. La serotonina también tiene actividad vasoconstrictora. Entonces, el endotelio es partícipe en lo que es el fenómeno de lo que es la formación del trombo plaquetario. Otra función del endotelio es de que es capaz, cuando este endotelio se produce una lesión, es capaz de exponer el factor tisular. El factor tisular es se produce luego de la lesión del endotelio para estimular todo el fenómeno de la coagulación. Entonces, el endotelio tenemos dos que disminuyen la adhesión y agregación plaquetaria, el óxido nítrico y la prostaciclina. Estimula el sistema anticoagulante, la trombina con la trombomodulina, activando la proteína C, y la proteína C juntos con la proteína S, que es su cofactor, son antitrombóticos y modulan el sistema fibrinolítico liberando péptido activador tisular. La función metabólica del endotelio, esta es una preciosidad. El endotelio, ¿qué es lo que hace? Yo les dije, un endotelio sano hace que la molécula del LDL ingrese a la capa subendotelial, este LDL que ven acá. Bueno, vamos a ponerle nuestra flechita. Puntero láser. Ya lo ven acá, este LDL. Este LDL, ¿qué es lo que hace? Ingresa, y por unos barrenderos, si el endotelio es sano, lo retira. Ingresa y lo retira. Perfecto. Pero ¿qué sucede cuando este endotelio está disfuncional? O sea, es un endotelio enfermo. Este LDL ingresa y el LDL empieza a salir. En vez de salir, ¿qué es lo que hace? Se oxida. Al oxidarse el endotelio, el LDL es fácilmente fagocitado por los macrófagos. Y se produce una suerte de inflamación, o sea, de hiperacción de citoquinas, miocinas, una variedad de esos que hacen que tiene mayor cantidad de los macrófagos para fagocitar a ese oxidar, y va a producir algo que conocemos como las células esmosas. Estas células esmosas acumulan y van a, por una inflamatoria, el riesgo de todo esto va a ser la formación, el riesgo de todo esto va a ser la formación de placas ateromamosas. Entonces, el riesgo de disfunción endotelial es la gran formación de placas ateromamosas. Y esta formación de placas ateromamosas al paciente lo pone en alto riesgo de isquemia, ya sea isquemia miocardio o isquemia del sistema nervioso central. Entonces, aquí estoy viendo y vamos a ver qué es esta disfunción endotelial. Disfunción endotelial es disfunción, alteración del
capacidad o disminuye su capacidad vasodilatoria y responde más a los estímulos como vasoconstrictor. Predominan los vasoconstrictores. Eso es disfunción. Y no nos conviene. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos el siguiente. ¿Y qué disfunción endotelial? ¿Qué características tiene la disfunción endotelial? Se manifiesta como una alteración el endotelio sano. Es coagulante y alcoholante. El endotelio sano el endotelio sano es inhibible de la inflamación y antiinflamatorio. Entonces, se reduce las alteraciones, se mantiene, se intensifica las funciones, se intensifica problematosas, coagulantes, proinflamatorios, todos se intensifican al paciente con disfunción endotelial. Se caracteriza por una disminución de eosinofilia, un aumento de la endotelina y todas las funciones vasoconstrictoras. Y puede llevar a un aumento de la reacción sanguínea y a la proliferación celular. Aumenta la reacción al formación de trombos. Se forma esto protótipo. La disfunción endotelial está relacionada con la aterosclerosis y la hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede una aterosclerosis? Va a suceder que se van a formar placas ateromatosas y va a hacer que la capa endotelial se vuelva más rígida, condicionando ¿a qué? Condicionando a hipertensión arterial. Es factor clave en el desarrollo de complicaciones vasculares en condiciones como la diabetes y el colesterol. Entonces, diabetes, dislipidemia, nuevamente hipertensión, todos son factores asociados a disfunción endotelial. La restauración de la función endotelial es un objetivo importante en el tratamiento. No, esa es la idea. Entonces aquí está en disfunción endotelial. El endotelio normal es vasodilatador, es antiagregante, inhibe la proliferación de inmigración de células musculares lisas vasculares. Es una barrera selectiva, pero el endotelio alterado por efecto de la dislipidemia, hipertensión, diabetes y tabaco, se le va a considerar disfunción. No ha perdido ninguna característica morfológica, pero lo que sí ha perdido es su capacidad de equilibrar la situación. Entonces, sus respuestas son más vasoconstrictoras. Aumento de la agregación plaquetaria, más migración de células musculares, aumento del depósito de lípidos y mayor capacidad, o sea, mayor, digamos, formación de placas ateromatosas. Entonces, la disfunción endotelial, el endotelio, como saben acá, aquí que dice todo, dice capa de células que recubre y sus propiedades normales, el endotelio normal, antiinflamatoria. Y la disfunción endotelial se activa de manera inapropiada. Pero ¿cómo se activa? Se activa produciendo mayor cantidad, nuevamente le repito, de agregantes plaquetarios, procoagulantes y todo eso, ¿no? Que pueden llevar a la inflamación y la trombosis. ¿Qué causas? Ya les dije. Por ejemplo, aquí nos dicen algunas otras causas. Por eso no solo la hipoxia, el estrés de cizallamiento causado por flujo sanguíneo anormalmente alto, tóxicos como el tabaco, ¿ve? Y aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? Cizallamiento, estrés de cizallamiento, la hipoxia también me produce disfunción endotelial. La activación crónica del endotelio puede resultar en disfunción, contribuyendo a la progresión de la ateroesclerosis. Entonces, y vemos acá cómo es el mecanismo, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares que le hemos estado hablando, y hay un estrés oxidativo con una inflamación y la disfunción y activación del endotelio, con disminución del óxido nítrico, aumento de la endotelina, aumento la sensibilidad del sistema nervioso simpático,
y también aumentan las capacidades inflamatorias y protrombóticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dije? Que el endotelio, la disfunción endotelial va a producir y estimular fácilmente la producción de placas ateromatosas. Ya este fenómeno lo vamos a conocer como ateroesclerosis, ¿no? Todo inicia con disfunción endotelial, se acumula el LDL en la capa subendotelial, se oxida y se van formando las células espumosas. Estas células espumosas se juntan estas células espumosas y son capaces de formar una placa. O sea, el organismo trata de aislarlo, ¿no? Y al tratar de aislarlo, ¿qué es lo que va a formar? Unas placas ateroescleróticas o placas ateromatosas. Y las placas ateromatosas, las más, digamos, peligrosas, son las que vamos a conocer como placas ateromatosas inestables. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a rupturas y esas rupturas pueden ocasionar trombosis. ¿Ven? Miren, entonces nosotros debemos evitar que nuestro endotelio termine en disfunción endotelial. Complicaciones de esta aterosclerosis: disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Aumenta la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces estamos a constante disminución de flujo sanguíneo, vasoconstricción o estrechamiento. Puedo condicionar a hipertensión arterial por rigidez y puedo condicionar a hipoxia crónica. Puedo condicionar a hipoxia crónica. Otro mecanismo de complicación, que esa placa ateromatosa, que yo les dije aquí, la placa ateromatosa inestable, es la que fácilmente, por efecto o se fuerza por la cantidad de sangre, y esto puede hacer que lo haga como una rajadura, una ruptura de ese endotelio. Al hacer, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué? Va a haber una formación de trombos y este trombo que se forma hace que la luz del vaso sanguíneo disminuya. Entonces se puede formar un trombo que es capaz de bloquear todo la luz del capilar, ¿no? O sea, del vaso sanguíneo. Es capaz de eso, o sea, produce isquemia. Por eso es riesgo coronario, es que tengamos disfunción endotelial. Puede haber hemorragia dentro del trombo plaquetario, ¿no? ¿Qué consecuencias clínicas tengo de tener aterosclerosis? Por ejemplo, infarto de miocardio. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, que me dé un infarto cerebral, que me dé un infarto de miocardio. Entonces, la relación es bastante directa, ¿no? Tengo ateroesclerosis secundaria a disfunción endotelial, y ¿qué es lo que me va a suceder? Me va a suceder que tengo mayor facilidad de formar placas ateromatosas. Entonces, lo ideal y lo que debemos hacer: identificación y manejo de factores de riesgo. Por eso es que nosotros, incluso toda la universidad, promueve un estilo de vida saludable. La universidad promueve un estilo de vida saludable donde incluye tomar agua, ¿cómo se llama? Un descanso completo, 7 horas, una alimentación saludable, la cantidad de ejercicios. Ustedes saben todo eso, ¿no? A ver, ¿qué han escrito? ¿Por la aterosclerosis se forma la trombosis? Claro. La aterosclerosis, las placas ateromatosas son riesgo de trombosis. ¿Las placas inestables pueden ocasionar obstrucción como en una trombosis venosa profunda? No, tiene otro mecanismo. Las placas inestables no forman trombos. O sea, las placas inestables al momento de lesionarse
exponen, digamos, el tejido subendotelial hacia dónde, hacia la sangre, y las plaquetas se comienzan a agregar para formar trombos. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la respuesta. Intervenciones como el uso de estatinas, ya esto es fármaco, ¿no? Entonces, listo, vamos, seguimos. Creo que ya no hay más, creo que se acabó. Ah, ya. Creo que este es el último. Entonces, ¿qué cosa hace un endotelio normal? Sanos, estamos sanos, pero un endotelio con disfunción. Puede haber enfermedad arterial periférica, puede haber stroke, infartos cerebrales, puede haber resistencia a la insulina, puede haber enfermedad renal crónica, puede haber también estímulo de angiogénesis. Fíjense, chicos, finalmente, ¿qué debemos hacer? Controlar los factores de riesgo que produzcan disfunción endotelial. ¿Están de acuerdo? Sí, supongo, ¿no? Entonces, doctor, los que se mueren de infarto del corazón, la primera posibilidad de formación de ese infarto es una disfunción endotelial. Claro, el diabético, el hipertenso, tiene alto riesgo de infarto de miocardio. ¿Listo? Listo, creo que es el último. Eso es todo, chicos, por hoy. Por eso les quería hacer la clase. Está rapidísimo y yo les he dejado, si ustedes se han dado cuenta, en estas 9 diapositivas, algunos mapas conceptuales como para que puedan ir revisando a mayor medida lo que es el endotelio. Listo, chicos. Y, a ver, ¿y Mireia entró o no entró? Ay, Dios mío. ¿No está? No ha entrado, doctor. Y virtual, ya. Nada, ¿qué dice Enzo? A ver, Enzo Arana, ¿qué nos pregunta Enzo? Dice Enzo, puntos clave que crea que... ¡Ay, Dios mío! Yo pregunté algo del hotel y este joven me pregunta puntos clave que creo en el examen. Ya les he mandado, pues, ¿cómo se llama esto? Un librito por la Sí, delegada. sí, ya les envié todo, doctor. Ya, ahí delegada, ¿cómo aprender electro en menos de 9 horas? Un día antes del examen ya está. Estamos Ya fritos. está el mismo día ya. A ver, ¿qué dice? ¿Las placas ateroscleróticas pueden formarse en las venas comunicantes? No, arterias. Arterias. No en las venas profundas. Las placas ateroscleróticas y todo eso es en todo el sistema arterial. El sistema venoso tiene otra forma de, digamos, de la formación de trombos. Esos son trombos venosos. Pero esto, generalmente, este fenómeno de formación de placas ateromatosas se da en las arterias, Camila. ¿Ya? Y a otra pregunta. Dice, doctor, para el siguiente examen van a venir preguntas de esto. Claro, pues. Yuseli. Claro, van a venir. Van a venir por D. ¿Qué cosa es por D? Por D, dice. No sé por D, pero ¿por qué? Por Dionisio, por David, ¿qué serán? Serán 20 preguntas de segundo examen, lo más probable que sean 24, ¿no? Ya, pero la de... ¿Por qué no le piden a los profesores? Hay unos profesores, los profesores están, creo hay uno que hace reforzamiento de ciencias básicas, ¿no? ¿Saben quién es, delegada? No sabría, pero podría pedir a un doctor que nos haga ese reforzamiento, uno de práctico, tal vez quiera. No, hay uno encargado, ahí está con horas, yo he visto ahí. No sé quién está, pero está Ah, haciendo oh, asesoramiento, reforzamiento, algo. consultaré A ver, mañana a la secretaria a o a ver, la doctora. ya, pero hagan eso, a ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta, verdad? Hoy día sí que están, pero así en Uy, clase si preguntaran. Si tuviera que sacar preguntas de embriología, ¿de qué libro lo sacaría? Del Goodman. ¿Por qué? Si esas preguntas eran de la profe. No, las preguntas eran de la profesora, no han sido mías.
de la profesora han sido sus preguntas. Así que no, y de Goldman, creo que se llama ese libro. Ya, pero no van a venir muchos, pues, ¿no? Lo más probable es que embriología no venga. Lo que sí, histología sí puede venir y anatomía algunas cosas, ¿no? Pero ahora trate para estudiar para el segundo examen y algunas cosas de primero que sí han estudiado, ¿no? Si han estudiado bien para el primero, no necesitan más que para repasar para el segundo. Más preguntas vienen en el segundo examen. Ya, más preguntas, chicos. Nada.